Marcos capítulo 5, el endemoniado Gadareno. Dice la palabra que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase afuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíenos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y todos los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en sano juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amén. Les dije que era un poquito largo, ¿cierto? He titulado a esta predicación: ¿y quién me responde por los puercos? Dígale al que está a su lado: ¿y quién me responde por los puercos? Hoy predicar el evangelio en algunos lugares del mundo realmente se ha vuelto algo difícil, algo complicado. Lugares como Corea del Norte, algunos lugares como en la China, en la India, donde hay otras religiones que predominan, se ha vuelto complicado hablar de Jesús. Pero no vayamos muy lejos. Yo les contaba no hace mucho tiempo que en Israel están tratando de sacar un proyecto de ley que quiere hacer que esté prohibido hablar de Jesucristo en las calles. Yo no sé si usted lo sabía. Lo quieren radicar para que así sea. Y si usted le predica a una persona de Jesús en las calles, puede tener una condena de 2 años. Pero si le predica de 1 año. Pero si le predica a un menor de edad, le pueden poner 2 años en la cárcel.
Hoy en día predicar el Evangelio en Colombia realmente es más fácil, pero yo quisiera preguntarle si algún día el gobierno colombiano le dijera: es un delito que usted salga a la calle y predique el Evangelio, si usted, siendo conocedor de la palabra, saldría y aún así predicaría. Y yo creo que en esta mañana muchos me dicen: sí, pastor, claro, yo saldría sin importar y predicaría. Pero tenemos que estar viviendo la situación para poder saber si lo haríamos. Por ahí dicen en Barranquilla que quien lo vive es quien lo goza. Y realmente quien vive la situación es quien entiende. Yo me pregunto por qué en muchos lugares es prohibido predicar el Evangelio. Y es que la palabra de Dios o la presencia de Dios en un lugar confronta a las personas. Ahora, este pasaje que nosotros acabamos de leer nos muestra una región que se llamaba Gadara, que al escuchar el mensaje del Señor y al escuchar lo que Él hace, le piden a Él que se vaya. Y hay ciertos personajes en esta historia que quisiera que los analizáramos poco a poco. El primer personaje que aparece en escena es un hombre. ¿Cómo lo describe la Biblia? Como el endemoniado ¿qué? Gadareno, como el endemoniado Gadareno. Ahora, quiero contarle que este mismo episodio lo describe también Lucas y Mateo. Lucas, al igual que Marcos, dice que era un solo endemoniado. Mateo dice que eran dos. Y usted dirá: pastor, al fin ¿cuántos? ¿Dos o uno? ¿O esto era 2 por 1? Y resulta que parece ser que era un hombre mucho más poseído que el otro. Y Marcos y Lucas se enfocan en quien tenía, al parecer, mucha más posesión que el otro. No podemos decir que Mateo es un mentiroso y que no eran 2, sino solo era 1. Si hay un evangelista que nos relata algo, es quizás porque entró un poco más en detalle, pero los otros consideraron más importante hacer el enfoque, quizás, en el que tenía la peor condición. Ahora, dice la palabra que este hombre estaba poseído por poquitos demonios, ¿cierto? Muchos. Eran tantos. Y la palabra dice que la condición que él estaba viviendo ya era hace un tiempo atrás. Pregunto yo, ¿nació con esta condición? No. Todos nosotros nacemos libres de pecado, pero quiero que usted me entienda. Hay un pecado original, ¿cierto? Pero cuando usted nace, usted no nace dispuesto a pecar. Con el tiempo, la carne humana empieza a tender a pecar. Pero aquel hombre no nació con esta condición. La Biblia nos dice que habían otros hombres que sí habían nacido con cierta condición. Unos enfermos, unos ciegos, otros paralíticos, que no podían hacer ciertas cosas. Este hombre llevaba muchos años, pero no quiere decir que había nacido con esta condición. La Biblia nos empieza a describir ciertas cosas y dice que este hombre no usaba ropa, ¿cierto? Si usted lo leyó, dice que él no usaba nada de ropa. Y vivía como un inframundo, como un hombre totalmente salvaje. Obviamente esta condición había hecho que quizás su aspecto cambiara de tal manera que su físico se transformara. Y se transformara de una manera tal que hasta su cabello se hubiera crecido, su barba se hubiera ampliado, sus uñas se hubieran dejado crecer, y aparte de todo, sin nada de ropa. El espíritu inmundo que había en él había tomado total control. Este hombre vivía entre lo decadente y lo muerto. ¿Dónde vivía él? Según lo que nosotros leímos. ¿Sabe cuál era la única ventaja de este hombre? Que no pagaba arriendo. Porque él vivía en los sepulcros.
Y esto era contrario a la ley judía y a la distinción humana. ¿Quién quiere vivir en un cementerio? Un cementerio no es lugar para usted vivir, ¿cierto? Si hasta hay veces vivir al lado de un cementerio es como feo, triste, un poco desolador. ¿O a quién le gusta ir a un cementerio? ¿Quién dice, ay, hoy es domingo? Mi amor, saca a los niños que nos vamos al cementerio a dar una vuelta, a ver de qué nos antojamos. Nadie dice eso. Un cementerio es un lugar al cual uno tiene que ir por obligación. Por obligación. Pero aquel hombre estaba tan mal que su morada eran los sepulcros. Dice la palabra también que este hombre tenía una fuerza sobrenatural. ¿Con qué lo ataban? Con cadenas y con grillos o con grilletes. Pregunto yo, ¿dónde lo ataban? ¿En el cementerio? No. Al parecer, y la condición de este hombre empieza dentro de Gadara, dentro de la ciudad. Aunque la Biblia no lo relata, podemos entender que esa condición de que lo ataban empezó a darse en su casa, porque se volvió violento y la familia, quizás para poderlo controlar, tuvo que atarlo de manos y de pies. Pero dice la palabra que este hombre tenía una fuerza tan poderosa que podía romper cadenas y grilletes. Ahora, ¿a qué atan a una persona que lo atan con cadenas y con grilletes? A la pared, ¿cierto? Imagínense, este hombre tenía tanta fuerza que podía romper las cadenas o sencillamente de un tirón poder romper de donde estaban cogidas. Él podía hacer las cadenas pedazos. Este hombre era atormentado. Dice la palabra que este hombre daba voces. ¿Cuándo las daba? ¿Solo de día o de noche? Dice que en todo momento daba voces, tanto en las montañas como en ¿dónde más? Como en los sepulcros. Y aparte de todo era destructivo, porque dice que cogía una piedra y con esa piedra se empezaba a golpear. ¿Usted alguna vez se ha golpeado un dedo con un martillo? Que usted está allá y dice, voy a poner esta puntilla y se da un machucazo. ¿Y usted qué dice? Sí. Y usted dice, ay, fue la gracia de Dios la que me transformó y me redimió. Ahora imagínese este hombre cogiendo piedras y golpeándose, lastimándose. Su integridad, no solamente espiritual, sino física, estaba siendo afectada. Pero no en todo momento fue así. La palabra nos revela que fue de un tiempo para adelante, que él no nació con esa condición. Y mis hermanos, ¿qué se necesita para que un demonio entre a la vida de una persona? Yo recuerdo que antes, cuando yo era más pequeño, no en estatura sino en edad, si se puede ser más pequeño, pastor, tenía más o menos 8 años. Y recuerdo que un día estábamos de vacaciones, íbamos a donde unos tíos, y en ese lugar siempre nosotros íbamos los domingos a iglesia. Puede que no estuviéramos acá, nuestros papás nos mandaban donde los primos, pero los domingos íbamos a iglesia. Y yo recuerdo que hubo una ocasión donde hubo una campaña. Y entonces en el pueblo corría el rumor que había una muchacha que estaba poseída por el demonio. Y yo no fui a la iglesia por eso. No, yo no fui a ver el demonio. Yo fui porque íbamos a ir a culto. Imagínense un tierno niño de 8 años con una mirada angelical. Y estábamos allá todos en la alabanza. Y mi prima me dijo, vea, la que estoy yo es la que tiene el demonio. Y entonces uno volteaba así como a mirar. A ver, en cualquier momento se rebotaba y yo tenía ya un pie listo para salir corriendo. Y resulta que el pastor empezó a orar y el espíritu inmundo que había en esa mujer se rebotó. Nosotros hemos visto en películas que cuando hay una persona poseída caminan de para atrás y se suben a los techos. ¿Se ha visto películas que se suben a los techos? Imagínense, el día que eso pasara aquí en la iglesia, yo le digo, hermana, ya que está en el techo, cámbiame esa lámpara que está dañada, por favor, aprovechemos.
Esa mujer, los ojos se le movían de lado a lado, de lado a lado. Era joven y empezó a cambiar la voz y a moverse de lado a lado. ¿Saben qué hice yo? Seguía, no quise abrir los ojos, porque ella se empezó a rebotar en medio de la alabanza. Y yo me pregunto, ¿qué pasa hoy en día? Porque hoy en día ya casi no vemos esas manifestaciones como tan latentes. ¿Y sabe qué pasa? Que los demonios son como los narcotraficantes. En los 80s y los 90s, los narcotraficantes les gustaba presumir sus bienes, mostrarse, exhibirse. Para ellos era importante mostrarle a Colombia, a su nación, a su tierra, quiénes eran los que mandaban. Pero hoy en día el narcotráfico sigue, pero los narcotraficantes ya manejan un bajo perfil. ¿Sabe qué pasa? Pasa lo mismo con los demonios. Hoy en día los demonios quieren estar camufladitos porque no quieren salir del cuerpo que están ocupando. Y muchas personas podrán decir, ay pastor, menos mal yo gracias a Dios soy libre de eso. Y mis hermanos, yo me puse a pensar, ¿qué se necesita para que un demonio entre en la vida de una persona? ¿Y sabe qué se necesita? Fornicación, adulterio, mentira, pornografía, deshonestidad. ¿Quieren que siga? Mis hermanos, con la más mínima puerta que usted abra al pecado, un demonio puede llegar y tomar el control de su vida. La Biblia no nos relata qué pasó, solo nos está mostrando una condición que está viviendo aquel hombre. Pero yo quiero decirle que en la iglesia de Cristo hay muchas personas que quizás tienen aún espíritus inmundos y no han podido ser libres porque están ahí camuflados. Y usted dirá, pastor, pero eso no puede ser cierto porque yo puedo venir a la iglesia y puedo hacer muchas cosas, pero yo no sé si a ti te ha costado quizás en algún momento consagrarte al Señor, orar al Señor, que tú empiezas a orar y a clamar y de repente tu mente se dispersa, se va por allá. Este hombre había sido rechazado y la solución del pueblo fue sacarlo y tener que llevarlo a vivir a un lugar donde nadie quería ir. Pero si él vivía en el cementerio, la palabra dice que había gente que no le gustaba pasar por allá, porque él estaba, y no solamente era violento con él mismo, sino con aquellos que pasaran. Ahora yo pregunto, ¿cómo harían en Gadara para ir a enterrar a una persona? ¿Ustedes se pueden imaginar la escena? Van con el muerto, ¿y cómo van? En la juega, porque no sale el gadareno, y mejor dicho. Y yo creo que ellos iban ahí con el muerto, y el demoniado les podía salir. ¿Y qué pasaba? Todos se asustaban menos el muerto, porque ese ya para qué. Pero yo creo que lo veían y decían, aguas que ahí viene, ¡pum! Y lo botaban y salían todos a correr. Y el muerto, oiga, ¿pero qué? Llévenme por lo menos hasta donde tenemos que ir. Dice la palabra en otro evangelio que a la gente le daba miedo cruzar por ahí. La situación de este hombre era realmente terrible, era realmente terrible. ¿Cuánto es una legión? ¿Sabe cuánto era la legión de soldados romanos, según lo que se tenía como por legión de soldados romanos? No 6 personas, 6,000 soldados romanos eran una legión. Cuando habla lo que está dentro de él, ¿qué dice? Somos 5. Dice, somos muchos. ¿Cómo te llamas? Legión, porque somos muchos. Por un instante pongámonos a pensar, 6,000 demonios en una sola persona. La condición de este hombre realmente era bien difícil. El segundo personaje que aparece en escena, ¿quiénes son? Esos mismos de los que estamos hablando. Usted dirá, ¿y el pastor va a predicar de los demonios? No voy a predicar de los demonios.
pero hay cosas que tenemos que entender en esta mañana y poder ver según el enfoque de la palabra. Dice la palabra que cuando Jesús se baja del arca, ¿quiénes lo vieron de lejos? Los mismos demonios. No, los discípulos venían con él. Los demonios que hay en el hombre dice que lo vieron de lejos. ¿Y qué hicieron? Corrieron. ¿Y qué más hicieron? Se arrodillaron ante Jesús. ¿Sabe la palabra? Es tan viva y eficaz que dice que toda rodilla se doblará ante el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Dele ese fuerte aplauso al Señor. Dice la palabra que este hombre salió corriendo y se arrodilló. Y dijeron algo especial: Jesús, hijo del ¿quién? Del Dios Altísimo. Ay, pero ¿por qué los demonios dijeron eso? ¿Y por qué Marcos enfatiza en que los demonios dijeron eso? Marcos capítulo 4, o sea, la perícopa anterior nos narra una tempestad. ¿Sí se acuerda de esa tempestad? Que Jesús está donde, allá abajo en la barca, durmiendo tranquilo. Dice la palabra que empezó a venir una tormenta tan fuerte que el barco donde los discípulos iban estaba a punto de romperse. Y que le dicen los discípulos a Jesucristo, no despiertan porque estaban asustados. Y sube Jesús y calma el mar y el viento. ¿Y qué dicen los discípulos? Dijeron como en pasión de gavilanes: ¿quién es este hombre que hasta los vientos le obedecen? Imagínense lo triste que es esto. Los discípulos de Cristo no sabían quién era Él, pero los demonios sí. ¿Sabe algo? Hay veces nosotros decimos que conocemos quién es el Señor para nosotros, pero ante una dificultad se nos olvida que Él es hijo del Dios Altísimo. Y los demonios sí tienen claridad total de esto. Y entonces le dice: ¿qué tengo que ver contigo? Es como más o menos una tradición para nosotros es: ¿qué nos importa a ti y a mí lo que pase con este? ¿O por qué te preocupas por este? ¿Sí saben quién es ¿no? El hombre que estaba poseído. Aquí quien está hablando directamente es la legión. Y le está diciendo: ¿qué tienes que ver conmigo? A ti y a mí, ¿qué nos importa lo que pase con este? ¿Por qué te preocupas por mí? ¿Sabe algo? El Señor Jesús se preocupa por ti, aunque otros te rechacen y te echen fuera de sus vidas, fuera de tu familia, fuera del trabajo e inclusive fuera del ministerio o de una iglesia. El Señor siempre tendrá un cuidado especial para ti. El demonio quiere evitar a toda costa la libertad del cautivo que tiene. Y después le dice: te conjuro. ¿Por quién? Por Dios. Oiga, esto es increíble. Los demonios están reconociendo quién es Jesús. Y después le dice: te conjuro por Dios. Es como igual a decir: te ruego encarecidamente que no me atormentes. Quien atormentaba estaba pasando a ser ¿qué? Atormentado. Mire, mis hermanos, todo demonio que es expulsado por el Señor de un cuerpo tiene que volver directamente a ser presa del infierno y a ser nuevamente atormentado allá. Por eso ellos buscan siempre un lugar donde habitar, una persona en la cual puedan estar siempre. Y entonces el demonio le rogó a Jesús que lo enviara ¿hacia dónde? Hacia los cerdos. Le dice: Jesús, no me envíes al abismo, sino envíanos a ese hato
de cerdos que están allá. Y hasta aquí vemos entonces un hombre con una condición totalmente deplorable y unos demonios que piden no salir del hombre, sino ser llevados a otro cuerpo, ¿cierto? Y dice la palabra que había un hato de cerdos de más o menos ¿cuántos? 2000. Y el Señor les permite a los demonios salir del hombre e ir a los cerdos. Y usted me preguntará, ¿y por qué, pastor? ¿Por qué el Señor Jesús hizo eso? Yo le voy a decir, no tengo ni idea. Pero si usted tiene la duda, anótela en un papelito, y el día que suene la trompeta, o el día que usted parta a la presencia del Señor, usted llegará al cielo y le preguntará ya a Pedro, Pedro, hágame un favor, Jesús, ¿dónde está? Y le van a decir, ya viene. ¿Sí ves esa luz tan maravillosa y tan gloriosa? Y usted le dirá, ay Señor, ¿por qué permitiste que fueran enviados a los cerdos? Y allá se te aclarará. Pero si habían 6000 en un hombre y 2000 cerdos, ¿de a cuántos demonios más o menos le tocó a cada cerdo? ¿Y qué pasó con esos cerdos, mis hermanos? Empezaron a correr uno tras otro. No porque estoy gordo, quiero hacer una imagen y semejanza de un marrano. Pero empezaron a correr uno tras del otro y se empezaron a ir por un despeñadero. ¿Hasta qué? Hasta morir. ¿Sabe qué quiere hacer el demonio en la vida de una persona? Llevar a la persona a la muerte, no solamente física, sino espiritual. Así que yo pregunto en esta mañana, ¿por qué sigues abriendo puertas al enemigo para que el demonio pueda tomar control de tu vida? Y en tercera escena, o en tercer momento, aparecen los gadarenos. Yo pregunto, ¿qué hacían 2000 cerdos en un territorio donde los cerdos están prohibidos? ¿Qué hacían 2000 puercos donde está prohibido comer carne de marrano? Y usted dirá, oiga, sí, ¿cierto? Y sobre todo, ¿cuántos habían? ¿Era casualidad? Otra cosa es que hubieran unos 1, 2, 3, 4, tengo preparado esto hasta el número 100, 5, 6, pero ¿cuántos habían? 2000 cerdos. 2000 cerdos. ¿Sabe? En Gadara tenían un negocio redondo porque le vendían estos cerdos a los gentiles. Y usted dirá, pastor, pero no eran de ellos, eran para la venta a los gentiles. ¿Y sabe algo? Esto es como que un cristiano dijera, ay pastor, pero no hay problema, yo tengo una licorera, pero no es para mí, es para que otros consuman. Pastor, pero tan exagerado. Pastor, no se preocupe, que yo solo vendo el porro para que otros puedan ver al Señor más cerca. No es para mí. Pastor, yo tengo un motel, pero no, eso no es para mí, pastor. Es para que otros vayan a fornicar y adulterar, pero no es porque lo utilice yo, pastor. Aquellos hombres estaban haciendo una práctica prohibida y tenían un negocio redondo porque vendían un animal que el Señor dijo que no consumirían. Y lo estaban vendiendo no para el propio consumo, sino como negocio redondo para ofrecérselo a otras personas. ¿Sabe? Muchos, cuando conocen al Señor, sopesan finanzas con evangelio. Y entonces dicen, conocí a Cristo, pero tengo mi negocio. Señor, yo conocí a Cristo, pero soy prestamista. Dios mío, ¿qué hago? Porque estoy acostumbrado a cobrar al 10%. Pero Señor, es bíblico. porque ¿cuánto te dio Abraham a ti, Señor? El 10, yo también cobro el 10, Señor, es bíblico. Y Señor, ¿sabes qué? El evangelio es muy difícil de sostener. Yo prefiero seguir con mi negocio.
Yo conocí un día a un hombre que cuando conoció al Señor, él tenía una cigarrería. Vendía, ¿qué se vende en una cigarrería? Licor. Ay, pastor, es que mi cigarrería es cristiana. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Dios proveerá. ¿Y qué vendes? No, vino, aguardiente, cerveza, pero yo estoy tratando de cambiar. Aquel hombre tenía una cigarrería, vendía cigarrillos, vendía aguardiente. Yo sé que ustedes no saben de qué les estoy hablando. Cerveza, whisky, ron, vodka, ahí sí todos, no, pastor, yo solo tomo agua. De vez en cuando se convierte milagrosamente en vino también, pero no. Y aquel hombre decidió dejar un negocio próspero que tenía porque le iba muy bien. ¿Y saben qué se puso a hacer? Vender bolsas. Bolsas de las que venden para los negocios, bolsas de basura. Porque él eligió buscar al Señor y servirlo. Así su fuente económica se viera afectada. Puedo imaginarme a quienes están ahí, ¿cierto? Porque los demonios entran a los cerdos y están ahí hablando a los que los cuidan. No sé cómo se le dirá a un cuidador de cerdos. No creo que se le diga pastor de cerdos. Y están ahí y se ponen a charlar el uno con el otro y dice, oye, ¿y qué más? ¿Sí se vio el desafío anoche? Y el otro le dice, sí. Y después sí se vio Ana de nadie. Yo sé que ustedes tampoco saben de qué les estoy hablando, porque todos ustedes tienen más plata y ven Netflix o Amazon Prime. Y entonces el otro le dijo, sí, pero estaba viendo la serie, oiga, ¿y ese marrano qué le pasó? Y oiga, pero tan raro, va otro, oiga, pero son varios. Y uno sacó el teléfono y empezó a grabar. Dijo, toca grabar lo que está pasando porque no nos van a creer. Y se fue un marrano, después el otro marrano, después el otro, hasta que se fueron los benditos 2000 marranos. Y dice la palabra que estos hombres salieron presurosos a contar en Gadara y en sus alrededores lo que había pasado. Yo digo una cosa, o Gadara era muy pequeño, o esos manes les ganó más el chisme para ir a contar lo que había pasado. Y tenían un físico increíble. Si yo hubiera sido uno de los que está ahí, uy, hermano, créame que yo no llego a la esquina. Yo llego a la esquina y... No, que vaya otro y cuente. Vaya, corre usted. Corre, Forrest. Y ve y cuentas. Y empezaron a contar lo que había pasado con los marranos. Esos hombres eran simples cuidadores. Y puedo imaginarme a los que llegan a contar. Imagínense en lo que pasó. Si recuerdan al endemoniado que estaba viviendo en los sepulcros, resulta que llegó Jesús, ese del cual hemos oído hablar, y vino y le trajo libertad, y ese hombre está libre, ahora está ya quieto, sentado y en calma. ¿Eso dijeron? Imagínense que llegó un man que nos azaró el negocio, socio, y los 2000 cerdos, que eran 1000 suyos, patrón, y 1000 suyos, todos... Y dice, y no se salvó ni uno. No, ni uno. Inmediatamente el pueblo entero sale y va al encuentro de Jesús. Y cuando llegan, ¿quién está ahí? Jesucristo, sus discípulos y el endemoniado. ¿Cómo estaba el endemoniado? Sentado. Yo creo que el endemoniado en muchos años lo último que había hecho era poderse sentar. ¿Y cómo estaba? Vestido. Y estaba, como dicen por ahí, en sus cabales. Y estaba sentado a los pies ¿de quién? De Cristo. Cuando todos llegan, en lugar de impactarse con esa imagen, ¿qué le dicen al Señor? Señor, por favor, vete de nuestra tierra. Algo así como, Señor, ¿y qué tienes con nosotros? Ay, qué curioso, porque justamente eso mismo le dijeron los demonios a Jesús. ¿Sabe qué pidió
este pueblo que Jesucristo, el Hijo de Dios, se fuera porque estaba dañándoles un negocio. ¿Cuántas veces Jesús viene a transformar nuestra vida? Y lo único que nosotros le decimos es: Jesús, gracias, muy lindo, muy chévere todo lo que tú haces, las predicaciones son chéveres, son divertidas, me gusta ir a la iglesia porque me gusta estar allá con mis hermanos, pero estos puercos, déjamelos quietos. Señor, muy lindo ir y todo, pero la fornicación, déjamela ahí quietica. Señor, me gusta ir a la iglesia, pero la pornografía, ahí, por favor. Señor, me gusta ir a la iglesia, pero este adulterio, déjamelo ahí quietico, no me lo toques, porque es mi marrano favorito. Señor, a mí me encanta estar en tu casa, pero déjame esto aquí reservado. Hoy la humanidad prefiere a Jesús lejos de su vida porque quiere continuar con una vida llena de pecado. Para ellos lo importante era que Jesús se fuera para poder volver a hacer un negocio ilícito y que les estaba dando prosperidad. Ahora te pregunto yo, ¿en ocasiones no vivimos como los gadarenos? El Señor quiere venir y no transformar solo la vida de uno, sino la vida de toda una región como en Samaria. Pero nosotros mismos le decimos: ¿sabes qué, Jesús? Muy bonito tu mensaje y muy chévere, pero esto no me lo toques. Nuestra vida no se puede ir en tratar de decir: ay, sí, yo sé que algún día tengo que volver a los pies de Cristo, sé que yo tengo que volver al Señor porque Él tiene un propósito conmigo, pero mientras tanto quiero seguir disfrutando mi vida. Señor, yo voy a la iglesia, pero a mí tú sabes cómo me encanta la cerveza. Señor, y con música popular entra más fácil. Señor, es que usted entendiera, es que cuando empiezan a sonar esas guitarras de la música popular en la cantina y yo empiezo a tomar, ay, eso baja tan sabroso, déjame los puercos ahí, que yo voy el domingo a visitarte, a verte, pero déjame esto aquí reservado. No distamos de los gadarenos cuando no permitimos que el Señor entre y tome control de nuestra vida. Desecha ese marrano. Ojo, no mire a su esposo. Habían 2,000 marranos. ¿Cuánto vale un marrano? Un marrano bien gordo, ¿cuánto vale? ¿Por ahí 1,000,000? ¿Sí, 1,000,000? ¿Cuántos se perdieron ese día? 2,000. Solo que yo dije, deshágase de ese marrano, y algunas esposas empezaron a hacer: este está bien gordo. Por ahí 1,500,000 me dan por este. Deshazte de todo aquello que no te deja ir a Jesús, que no te deja buscar. Yo quisiera poder terminar este mensaje centrándome en aquel hombre. Dice la palabra que estaba sentado a los pies de Jesús. Yo no sé cuántos años vivió sufriendo él, pero por primera vez en mucho tiempo un hombre se fijó en él. Un hombre se fijó en su condición. Hubo un hombre que no le tuvo miedo ni rechazo. Hubo un hombre que quiso hacerlo libre de lo que estaba viviendo. Por primera vez podía estar tranquilo, tener paz y no ser atormentado. Y estaba sentado a los pies de Jesús. Dice la palabra de Dios que los gadarenos le dijeron al Señor que se fuera. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Se fue. Porque Jesús tiene toda la autoridad y potestad para echar un demonio fuera, pero también tiene el respeto para entender si una vida le dice al Señor: entra y toca mi corazón, o no entres, porque no quiero que tú entres y toques mi vida.
Hoy tú tienes una decisión. O le dices al Señor, entra y toca mi vida. O le puedes decir, Señor, no. ¿Sabes qué? Estoy mejor así como estoy. ¿Sabe? La salvación había llegado a Gadara y Gadara le cerró las puertas a la salvación. Jesús entra en la barca. ¿Y qué pasa con el gadareno? Le dice, Señor, déjame ir contigo. ¿Y qué le dice el Señor? Le dice, no. Ve a tu familia y ve a los tuyos y cuéntales lo que el Señor hizo en ti. ¿Sabes algo? Al Señor no le importaba que ese hombre le mostrara a Gadara lo que había pasado, porque Gadara vio y no creyó. Y no le importó. Para el Señor era más importante que su familia pudiera ver lo que el Señor había hecho en él. ¿Sabe quiénes son los primeros que tienen que ver en tu casa la transformación de tu vida? Tu esposa, tus hijos, tu pareja, todos los que te rodean. No dejes que el tiempo se te pase cuando el Señor te quiere hacer libre hoy. Cierra las puertas. Dice una canción por ahí creo que es Ricardo Arjona. Cierra puertas. ¿Sí es de Ricardo Arjona? Sí, cierra puertas y ventanas. Y no permitas que el enemigo venga a destruir lo que el Señor ha hecho en tu vida. Aquel hombre fue y predicó a su familia, les habló lo que el Señor había hecho. Y después, ¿para dónde se fue? Decápolis, un lugar mucho más grande, donde por su testimonio muchos creyeron. Donde por su testimonio muchos creyeron. Al final Jesús se va, el gadareno se va, el pueblo se va y se queda el dueño de los marranos. Y se hace esta pregunta: ¿y quién me responde por mis puercos? Lastimosamente, en ocasiones, nosotros vivimos más pendientes de los puercos que del Señor. Que no nos pase eso a nosotros en nuestra vida cristiana.